Hay historias que no comienzan con un grito ni con una sirena, sino con una ausencia, una silla vacía en una mesa familiar, un número que no vuelve a responder, un domingo cualquiera que, sin previo aviso, se convierte en el punto de quiebre de muchas vidas. El caso de Elisa Claps pertenece a ese tipo de historias, no por la violencia explícita, sino por el silencio prolongado. Un silencio que duró 17 años y que obligó a una ciudad entera a convivir con una pregunta incómoda. ¿Cómo puede alguien desaparecer en pleno centro de una ciudad y no dejar rastro alguno? Potenza, al sur de Italia, es una ciudad pequeña, recogida, donde los caminos se cruzan una y otra vez, y donde los nombres no son anónimos. En 1993, la vida allí transcurría con una rutina casi inalterable. Los domingos eran días de iglesia, de encuentros familiares, de paseos breves por calles conocidas. Fue en uno de esos domingos cuando Elisa Claps, una joven de 16 años, salió de su casa y nunca regresó. Nadie escuchó un disparo, nadie vio una persecución, nadie encontró señales evidentes de un crimen. Solo quedó la ausencia, y con ella, una herida abierta que tardaría casi 2 décadas en empezar a cerrarse. Elisa no era un misterio para quienes la conocían. Era una adolescente común en el sentido más humano de la palabra. Tenía planes, inquietudes, una vida interior intensa y una red de afectos que la sostenía. Vivía con su familia en Potenza, en un entorno que parecía seguro. Sus padres la habían educado en valores tradicionales, con un fuerte sentido de comunidad y confianza en las instituciones. Elisa era responsable, estudiosa, y como muchas chicas de su edad, estaba empezando a definir quién quería ser. No era alguien que se escapara sin avisar. No era alguien que rompiera vínculos sin explicación. Por eso, cuando no volvió a casa, la alarma no tardó en encenderse. Ese 12 de septiembre de 1993, Elisa había salido con una excusa sencilla: encontrarse con un conocido para dar un paseo y luego ir a misa. No había nada en su actitud que indicara peligro. Vestía de manera normal, llevaba consigo lo necesario para unas horas fuera. La última persona que admitió haberla visto fue un joven llamado Danilo Restivo, alguien que no era desconocido para ella. En una ciudad pequeña, los nombres circulan rápido, y el suyo no tardó en aparecer en las conversaciones familiares y en los primeros interrogatorios informales. Cuando Elisa no regresó, su familia inició una búsqueda inmediata. Primero llamaron a amigos, luego a conocidos, después a hospitales. Nadie sabía nada. Las horas se convirtieron en días y los días en semanas. La policía abrió una investigación, pero desde el inicio se enfrentó a un problema fundamental. No había un escenario del crimen. No había testigos claros. No había pruebas físicas. Elisa parecía haberse desvanecido en el aire. Potenza comenzó a llenarse de carteles con su rostro. Su sonrisa adolescente miraba desde paredes, vitrinas y postes de luz. La ciudad entera conocía su cara, pero nadie sabía dónde estaba. Se habló de una posible fuga voluntaria, una hipótesis que para la familia siempre fue inaceptable. No encajaba con la personalidad de Elisa ni con su historia. Sin embargo, cuando no hay respuestas, las teorías se multiplican. Algunas eran ingenuas, otras crueles. Todas tenían algo en común. Ninguna devolvía a Elisa a casa. En los primeros meses, la investigación avanzó de manera errática. Se tomaron declaraciones, se siguieron pistas que no llevaban a ningún lado. El nombre de Danilo Restivo apareció una y otra vez. Era un joven con comportamientos extraños, conocido por su aspecto descuidado y su manera incómoda de relacionarse con los demás. No había pruebas contundentes contra él, pero su cercanía temporal con la desaparición de Elisa lo colocó bajo sospecha. Fue interrogado, pero sin elementos sólidos. La justicia no pudo retenerlo. Con el paso del tiempo, la atención mediática disminuyó. Otras noticias ocuparon el espacio. Para la familia Claps, sin embargo, el tiempo no avanzaba. Vivían en una especie de presente eterno, marcado por la espera. Cada llamada telefónica podía ser la respuesta. Cada golpe en la puerta podía ser Elisa. La ausencia se convirtió en una presencia constante, pesada, imposible de ignorar. Uno de los aspectos más desconcertantes del caso
Fue el lugar donde finalmente se encontraría Elisa, muchos años después. Pero en 1993, nadie imaginaba que la respuesta estaba tan cerca y al mismo tiempo tan lejos de la mirada de todos. Durante años se realizaron búsquedas en zonas rurales, se investigaron posibles traslados a otras ciudades. Incluso se contempló la posibilidad de que Elisa hubiera sido víctima de una red criminal. Mientras tanto, el centro de Potenza seguía funcionando con normalidad, como si nada hubiera pasado. Danilo Restivo dejó la ciudad poco después. Se mudó primero a otras zonas de Italia y luego al extranjero. Su nombre, sin embargo, nunca desapareció del todo del expediente. Era una figura incómoda, un recordatorio de que había preguntas sin responder. Pero sin pruebas, la justicia italiana no pudo avanzar. El caso quedó en una especie de limbo judicial, archivado pero no olvidado. Los años 90 dieron paso a un nuevo milenio. Elisa habría sido una mujer adulta. Sus amigos formaron familias, siguieron con sus vidas. Sus padres envejecieron con la incertidumbre como compañera diaria. La sociedad suele tener dificultades para sostener la atención sobre una desaparición durante tanto tiempo. Hay una tendencia natural a aceptar la falta de respuestas como una forma de cierre, aunque sea falsa. La familia Claps se resistió a eso. Nunca dejaron de buscar. Nunca dejaron de preguntar. En 2010, 17 años después de la desaparición, ocurrió algo que cambiaría el rumbo del caso. Durante trabajos de mantenimiento en la iglesia de la Santísima Trinidad, en pleno centro histórico de Potenza, se descubrió un cuerpo oculto en una zona interna del edificio. El hallazgo fue tan impactante como perturbador, no por su naturaleza, sino por lo que implicaba. Elisa había estado allí todo el tiempo, en un lugar sagrado, frecuentado, visible, invisible a la vez. La confirmación de su identidad fue un golpe devastador para la familia, pero también una forma amarga de respuesta. Elisa no había huido, no se había perdido, había sido asesinada, y su cuerpo había permanecido oculto en un espacio que, paradójicamente, representaba refugio y espiritualidad para la comunidad. La investigación se reabrió con una nueva urgencia. Todas las miradas volvieron a Danilo Restivo. Para entonces, su historia había tomado un giro aún más oscuro. En el Reino Unido, Restivo había sido condenado por el asesinato de una vecina, una mujer llamada Heather Barnett. El patrón de comportamiento, las circunstancias y ciertos elementos psicológicos comenzaron a encajar de una manera inquietante. Las autoridades italianas colaboraron con las británicas. Se revisaron testimonios antiguos, se analizaron nuevas pruebas forenses. La presencia de Elisa en la iglesia planteaba preguntas difíciles sobre negligencia institucional y sobre cómo algo así pudo pasar desapercibido durante tantos años. Pero también obligaba a mirar de frente a la figura de Restivo y a su posible responsabilidad. En 2011, Danilo Restivo fue formalmente acusado del asesinato de Elisa Claps. El proceso judicial fue largo y complejo. No se trataba solo de demostrar la culpabilidad, sino de reconstruir una historia fragmentada por el tiempo. Los recuerdos se habían desvanecido, los testigos habían envejecido. Algunas pruebas ya no existían. Aún así, el tribunal logró establecer una narrativa coherente basada en los indicios disponibles. Restivo fue condenado en ausencia a 30 años de prisión por el asesinato de Elisa. Para la familia Claps, la sentencia no devolvía a su hija, pero sí ofrecía algo que había faltado durante demasiado tiempo: reconocimiento. La verdad, aunque incompleta, finalmente tenía un espacio oficial. Desde una perspectiva psicológica, el caso de Danilo Restivo plantea preguntas profundas sobre el comportamiento criminal. No se trata de un acto impulsivo aislado, sino de un patrón. Los especialistas que analizaron su conducta hablaron de una personalidad marcada por la necesidad de control, por dificultades graves en la empatía y por una relación distorsionada con el otro. No era alguien que actuara en medio de una explosión emocional momentánea, sino alguien capaz de planificar, de ocultar, de sostener una doble vida durante años. El hecho de que el cuerpo de Elisa permaneciera oculto en una iglesia sugiere un componente simbólico inquietante, no en el sentido místico, sino psicológico. Elegir un lugar así puede interpretarse como una forma de desafío,
de camuflaje moral, de utilizar la confianza colectiva como escudo. En psicología criminal, este tipo de elecciones espaciales no son casuales. Hablan de una mente que entiende las normas sociales lo suficiente como para manipularlas. Pero sería un error reducir este caso únicamente al perfil del agresor. El enigma de Elisa Claps también es una historia sobre fallos sistémicos, sobre cómo una comunidad puede mirar sin ver, sobre cómo las instituciones, incluso las más respetadas, pueden convertirse en escenarios involuntarios de ocultamiento, y sobre cómo el tiempo, lejos de curar, a veces profundiza las heridas. La familia Claps tuvo que luchar no solo contra la ausencia de Elisa, sino contra la indiferencia progresiva. Mantener viva la memoria de una persona desaparecida requiere una energía emocional enorme. Es un acto de resistencia cotidiana. En ese sentido, su perseverancia fue clave para que el caso no se perdiera definitivamente en el archivo de los olvidos. Cuando hoy se habla de Elisa Claps, no se habla solo de una víctima. Se habla de una joven cuya historia obligó a Italia a mirarse al espejo, a preguntarse cómo es posible que una verdad tan cercana permanezca oculta durante tanto tiempo, a reconocer que el mal no siempre se manifiesta de manera estridente, sino que a veces se esconde en los intersticios de lo cotidiano. La reflexión final que deja este caso no es cómoda. Nos recuerda que la naturaleza humana es compleja, capaz de actos de cuidado y de actos de destrucción. Nos recuerda que la confianza, base de toda vida comunitaria, puede ser utilizada como arma, pero también nos muestra la otra cara, la de quienes no se rinden, la de quienes buscan justicia incluso cuando parece imposible. Elisa Claps tenía 16 años cuando desapareció. Su vida fue interrumpida, pero su historia continúa resonando, no como un relato de horror, sino como una advertencia silenciosa, una invitación a prestar atención, a no normalizar las ausencias, a escuchar cuando alguien falta, porque a veces el verdadero enigma no es cómo ocurre un crimen, sino cómo logramos convivir tanto tiempo sin querer ver lo que está frente a nosotros.